puede decir qué entiende por glicemia? ¿Ha escuchado antes, señorita? ¿Pilco? Son el nivel de azúcar que hay en la sangre. Ya, muy bien. ¿Y ese nivel de azúcar cómo se comporta? ¿Puede bajar, puede subir? ¿Cuál es la dinámica del nivel de azúcar en sangre? Señor Roque. Varía según la hormona que se esté detectando. En insulina, en caso de los con insulina, las células que absorben la glucosa y disminuye el nivel de sangre. En cambio, si usamos glucagón, aumentaría el nivel de glucosa. Como que la insulina y el glucagón son mecanismos de control de la glucosa en sangre, ¿verdad? Cuando baja la glucosa, necesitamos subir la glucosa. ¿Qué enzima actúa? Glucagón. Glucagón va a hacer que la glucosa en sangre suba, ¿verdad? Por otro lado, cuando tenemos mucha azúcar en sangre, ¿qué enzima actúa? Insulina. ¿Qué va a hacer la insulina? ¿Cómo así? Atrapa lo que es los restos de glucosa y los hace que atraviesen las células, la membrana celular, y de ahí, si no me equivoco, la descompone, pues, la glucólisis, y ya se consume energía. Muy bien, muchas gracias, señorita. Gracias. Sí, o sea, la insulina va a hacer que la glucosa entre en la célula y que se almacene en forma de glucógeno en hígado y músculos, por ejemplo, para después, o sea, usarlo como almacén. Excelente. Muchas gracias. Entonces, la glucosa permite que la glucosa entre a la célula y por lo tanto baje en sangre, ¿no? Entonces, como se dan cuenta, en teoría, el nivel de glucosa en sangre se tiene que mantener algo estable. Y hay mecanismos para su control, tanto en exceso como por defecto. Pero en teoría deberíamos de tener un nivel de glucosa basal en sangre algo estable. La pregunta es ¿por qué? Señor. Porque causa alteraciones para mantener la homeostasis del cuerpo, del organismo. Claro, si sobrepasa una hiperglicemia, hacemos que hay diabetes. Si hay baja glucosa, hipoglicemia, eso al final altera, digamos, hormonas como insulina. También pueden haber hormonas que alteran este nivel, ¿no? Eso ya otros temas, ¿no? Pero, o sea, altera la homeostasis. Muy bien. Entonces, de alguna manera, mucha glucosa y muy poca glucosa alteran procesos fisiológicos normales y nos puede llevar a una patología. ¿Y por qué necesitamos la glucosa en sangre constante? ¿Qué función cumple la glucosa en sangre? Señor, sobre todo nos puede ayudar en procesos de ayuno, por el tema de que digamos, ¿no? Como la persona está en ayunas, nosotros, digamos, para ciertos exámenes, digamos, el paciente puede estar en ayunas, entonces nosotros vamos a tener que ver esta glucosa para así poder, en cierto modo, digamos, el paciente tiene que estar en ayunas para una operación, ¿no? Entonces, hay sobre todo una enzima que es la fosfato 6, que no me acuerdo, que está en el hígado netamente, y esta enzima va a hacer que jale la glucosa libre en sí, entonces la va a absorber. Y hay una enfermedad, no me acuerdo cuál es, de Von, no sé qué Von. Sí, entonces esa enfermedad va a evitar que pase esto, ¿no? Entonces ahí puede haber problemas metabólicos también. Interesante, usted ya ha sido de la parte clínica, muy bien, interesante, muchas gracias, muy interesante. Vuelvo a repetir la pregunta, pero ¿por qué necesitamos concentración de glucosa estable en sangre? ¿Qué me puede decir? Muchas gracias. La principal fuente de energía del cuerpo. Muy bien, la glucosa es la principal fuente de energía del cuerpo. Señorita, ¿por qué necesitamos glucosa siempre en sangre? Creo que especialmente para la que son el cerebro y los músculos. Correcto. Esta concentración de energía. Correcto, les cuento que siempre tenemos que tener glucosa en sangre. ¿Por qué? Porque constantemente lo utilizamos como fuente de energía. Glucosa es la principal fuente de energía. Las células necesitan glucosa de manera constante, músculo, cerebro, corazón, ¿verdad? Por eso es que hay mecanismos de control, tanto para el exceso como para la falta de glucosa. Y ahí va el tema de hoy día, ¿no? La glucogénesis y la glucogenólisis son mecanismos que nos aseguran que siempre tengamos un abastecimiento de glucosa en sangre. Siguiente pregunta, ¿y cómo obtenemos esa glucosa en sangre? ¿Qué mecanismos ustedes conocen? ¿Cómo así la glucosa llega a la sangre? ¿Qué actividades? ¿Qué tenemos que hacer? Comer. Muy bien. ¿Sí? A través de la dieta consumimos el azúcar, ¿verdad? Para generar glucógeno, ¿verdad? Entonces, a través de la dieta. Muy bien, a través de la dieta generamos glucosa en sangre. Pero ¿qué pasa si no comemos? Esa glucosa tiene que estar en la sangre de alguna manera. ¿Qué pasa en el cuerpo cuando no comemos? Señor. Podemos utilizar las reservas, claro, como el glucógeno, y aparte, digamos, no tenemos falta de glucosa,
o bueno, este glucógeno podemos utilizar, digamos, las proteínas o lípidos como un medio de energía. Se dan cuenta, el cuerpo se las tiene que ingeniar, pero siempre tiene que haber glucosa en sangre. Ese es el concepto. Entonces, ¿de dónde el cuerpo saca glucosa en sangre cuando está en ayunas, señor? Bueno, tenemos una vasta cantidad en el músculo esquelético y también en el hígado, ¿no? En el hígado. Entonces, cuando en cierta forma estas dos fuentes, digamos, se agotan, el cuerpo necesita también, igual, necesita Hacer glucosa. Claro, entonces, ¿de dónde lo va a sacar? Lo va a sacar, creo que de los músculos, ¿no? Porque Ajá. tienen una mayor fuente de proteína y glucógeno. Correcto. Entonces, ¿cuál es el concepto? Que cuando nos quedamos sin glucosa, estamos de repente más de 24 horas sin ingerir, el cuerpo echa mano a la reserva de glucosa en el cuerpo. ¿Y cuál es la señorita? Hay un mecanismo que utiliza el cuerpo en caso de que no alimentemos como la gluconeogénesis, la cetogénesis, que es el uso de cuerpos cetónicos como uso de Muy bien, muy bien. Y antes de eso, ¿de dónde sacamos glucosa? Del glucógeno, ¿verdad? Y eso es lo que vamos a hacer hoy día. Cómo el glucógeno se forma cuando estemos en un tiempo de abundancia de energía y también cómo el glucógeno se consume cuando necesitamos la energía, de repente en ejercicio extenuo o en ayunas. Ese es el objetivo, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa cuando esto ya se acaba? ¿Qué pasa cuando acabamos nuestro glucógeno? Señor. Procedemos a la gluconeogénesis, que es la producción de glucosa a partir de elementos no carbohidratos como piruvato, lactato. Lo que su compañera mencionaba, su compañero también me parece, ¿verdad? Pero el concepto es que siempre tiene que haber glucosa en sangre, porque lo necesitamos de manera continua, ¿verdad? Estamos en ayunas, pasamos a la glucogenólisis. Se acaba el glucógeno, hay que hacer glucógeno de cero, gluconeogénesis. ¿Qué significa neogénesis? Como su compañero lo dijo, hacer glucógeno de otros compuestos no carbonados o de otros intermediarios. Puede ser ácidos grasos, puede ser aminoácidos, ¿verdad? Es interesante. Entonces, por ahí vamos. Se dan cuenta, siempre tiene que haber glucosa en sangre. Muy bien. Entonces, ya que sabemos por qué es importante, vamos a los detalles. ¿Alguien más le gustaría aportar algo por su participación, señorita? Sí, bueno, doctor, también estaba leyendo que el cerebro es el órgano que, bueno, más requiere, más gramos de glucosa, dice que requiere entre 120 gramos y que aproximadamente el organismo total requiere entre 160 gramos. Al día. Al día. De glucosa. De glucosa. Ah, interesante. Muchas gracias, señorita. Luego se siente de la Cuba. Y ya por el gluconeogénesis, si bien hay mucho en el hígado, también hay un cierto porcentaje que ayuda en el riñón y para crear lo que es la glucosa, y además de eso, justamente de lo que estamos desde el más chico a lo más grande vamos a necesitar ATP. Para la síntesis de glucosa. Ah, muy interesante. Señorita de la Cuba, luego señorita Ariana, señorita Valdivia. Para dar esos productos energéticos, los principales como que tejidos en los que se va a realizar es el músculo y el hígado. Y para esto vamos a tener diferentes como que fosforilaciones. No es igual, por ejemplo, en el caso del hígado vamos a tener lo que es la glucoquinasa y en el caso del músculo lo que es la isoquinasa. Interesante. ¿Y esas enzimas qué hacen? Glucoquinasa, exoquinasa, fosforila. Claro, son quinasas. Ya, gracias, interesante. Señorita Valdivia, ¿algo que comentar? Los aminoácidos que se utilizan para sintetizar glucosa reciben el nombre de aminoácidos glucogénicos, que podrían ser la alanina, la cisteína, la metionina. Interesante, no son todos los aminoácidos entonces. No, sí, no. Interesante, muy bien. Señorita, ¿algo que comentar? Señorita del Carpio. Glucagón transforma el glucógeno a nuestro músculo y hígado en moléculas de glucosa. Interesante. O sea, el glucagón transforma el glucógeno en moléculas de glucosa. Interesante. De alguna manera el glucagón eleva la glucosa en sangre y la insulina baja la glucosa en sangre. Son proteínas, hormonas con funciones opuestas. Interesante. ¿Alguien más, señor? Sí, doctor, quisiera añadir que en este caso la glucogenólisis no solo se da en el ayuno, sino también cuando el cuerpo requiere energía, como lo comentaban mis compañeros. Por ejemplo, cuando realizamos ejercicio intenso o por ejemplo, el cuerpo la requiere por emergencia, ¿no? Y el cuerpo la detecta y el cerebro la detecta a través de la adrenalina, por ejemplo. Adrenalina. Y es como también se puede producir. Entonces, de alguna manera, la adrenalina también promueve que el glucógeno se rompa en glucosa. Interesante, adrenalina y luego glucagón, ¿verdad? Sí, también. También interesante.
Muy bien, estamos entendiendo más o menos cómo se regula esos procesos. ¿Algo más que aportar por allá? ¿Sí? Entonces, señor. También un dato que el músculo no comparte el glucógeno. En cambio, el hígado sí comparte el hígado para todo el cuerpo. Correcto, interesante concepto. De alguna manera, el glucógeno que esté en músculo y el glucógeno que esté en hígado cumplen funciones diferentes. Eso ahorita lo vamos a ver. Señor Roque. Sí, verdad. Por ejemplo, no todas las células son insulino dependientes. El hígado inclusive es insulino dependiente, sus transportadores de fructosa o parte muy poco, necesita insulina para sacar toda esa enfermedad. En cambio, el músculo no es insulino dependiente, no necesita de insulina para sacar los transportadores de glucosa. Interesante. Interesante, buen dato. No todas las células responden a la insulina. El hígado sí y el músculo no tanto. Eso podría explicar lo que vamos a conversar después sobre los usos del glucagón en diferentes tipos de fuentes. Puede ser interesante. Muchas gracias. ¿Quién más? ¿Quiso levantar la mano? Listo. Muy bien. Entonces vamos con la introducción. ¿Sí? Entonces, hablando un poquito del proceso de almacenamiento de energía, que ya sabemos por qué es importante, un poquito sabemos cómo se regula. ¿Qué molécula permite el almacenamiento de energía? El glucógeno, ¿verdad? Vamos a estudiar un poquito sus propiedades. Entonces, ¿qué es el glucógeno? Como ustedes pueden ver aquí, químicamente y un concepto de su estructura. Es un polisacárido más complejo en comparación a la mielopeptina. Bueno, entonces, ¿qué es un glucógeno? Un polisacárido ramificado, ¿verdad? ¿Por qué es un polisacárido? Porque está compuesto de diferentes azúcares, ¿verdad? El principal elemento componente del glucógeno es el alfa-D-glucosa. ¿Sí? De eso está hecho el glucógeno. ¿Por qué es D-glucosa? Dextrógira. Dextrógira, ¿verdad? Hemos comentado, creo que principalmente tenemos en el cuerpo D-glucosa, no tanto la otra forma, ¿verdad? Entonces el glucógeno está hecho de alfa-D-glucosa. Pero acá viene lo interesante, tiene dos tipos de estructuras, estructura lineal y una estructura ramificada, lo que después le permite esa apariencia como si fuese una raíz de un árbol o las hojas de un árbol. Tiene una estructura ramificada, ¿verdad? ¿Qué estructura mantiene, qué enlace mantiene la estructura lineal? Alfa 1, 4, y luego se dice que cada 6 a 8 azúcares viene una ramificación, ¿verdad? Y esa ramificación está hecha por un enlace alfa 6. Ese es el concepto, ¿verdad? Ahora, si vemos de lejos, una molécula de glucógeno sería así, ramificada. Es una molécula que parece una especie de árbol, ¿no? La pregunta es ¿por qué? ¿Qué ventaja le da esta ramificación? ¿Quién me puede decir qué propiedades químicas, qué propiedades funcionales? ¿Por qué la naturaleza establece el glucógeno en esa forma? Principalmente dos, de repente hay más. ¿Alguien me puede decir? ¿Por qué el glucógeno es ramificado? ¿Por qué no la naturaleza lo dejó lineal? ¿Qué ventaja le da la ramificación? ¿Qué ventaja bioquímica, química física, señor? Una de las ventajas que yo veo en razón, ahí me quiero dar el ejemplo del glucógeno con la mielopeptina, que la mielopeptina es más que todo utilizada, que yo me acuerdo, en plantas. El glucógeno tiene una forma más compacta, por ende podemos meter más glucositas y pues, sería más energéticamente hablando, sería más eficiente y más cantidad de es como que mayor almacenamiento en comparación de la mielopeptina. Y bien, sería lo principal, es más compacto y aprovechen mejor el espacio para meter ahí más glucositas, para que sea más rico energéticamente. Un buen motivo. Señor, después usted. Bueno, eso sería tal vez porque los microorganismos de proteínas, cuando está en su estructura terciaria, o tal vez sea por eso bioquímicamente, las moléculas no solubles se llevan al centro, ¿no? Entonces tal vez el glucógeno hace eso también para aumentar su solubilidad. Correcto, bingo. Aumenta su solubilidad. Señor, ¿algo que complementar? Usted levanta la mano, ¿no? Porque en su forma tiene mayor almacenamiento en poco espacio. Correcto. Complementando lo del señor Paliza. Señorita Oxa. Por la acumulación de glucosa libre. Ajá. Muy bien. Muy bien. El glucógeno evita que la glucosa esté libre capturándola en glucógeno, ¿no? ¿Verdad? Es lo que usted dice. Muy bien. Interesante. Muchas gracias. Principalmente dos puntos. Uno, como ustedes pueden ver, la ramificación le da la ventaja de poder introducir más moléculas de glucosa. Tiene más moléculas de glucosa por espacio, ¿verdad? Segunda razón, esa ramificación le permite al glucógeno ser soluble. Más soluble, por ejemplo, que la mielopeptina, que es medio ramificado. Eso permite que la célula lo organice, lo almacene de mejor manera y que lo utilice de mejor manera.
como la célula tiene un medio líquido, necesitamos que el glucógeno esté líquido para que sea accesible a las enzimas, tanto que lo van a formar como que lo van a destruir. Ese es el concepto, ¿sí? Listo. Entonces, ¿cómo se ve un modelamiento de una molécula de glucógeno? Algo así, vean. Vemos una estructura lineal que está estable por alfa 1,4 y acá están las ramificaciones. Acá es el enlace 1,6, ¿verdad? 1,6, 1,4, 1,4, 1,4, 1,6, 1,4, 1,4. Eso es todo, listo. Ahora, ¿qué más? El glucógeno, como es altamente compacto, se dice que una molécula de glucógeno nos puede dar hasta 55.000 moléculas de glucosa. Imagínense qué tanta cantidad. ¿Sí? Es una molécula altamente densa y energética. Listo. ¿Qué más? Ahora, ¿dónde encontramos el glucógeno? Como su compañero lo comentó. Les cuento que todas las células tienen un poquito de glucógeno. ¿Sí? Sin embargo, se encuentra principalmente en las células del hígado y del músculo esquelético. ¿Sí? ¿Cómo se encuentra el glucógeno en la célula? Formando unas estructuras que se le conoce como gránulos de glucógeno, que tienen esta forma. Densas, más oscuras, redondeadas. Ahí se encuentra el glucógeno en la célula. Además del glucógeno, ¿qué más encontramos en estos gránulos? Las enzimas necesarias para la síntesis del glucógeno, así como también para su degradación. Todo está empaquetadito. ¿Sí? Ese es el concepto. Ahora, siguiente pregunta. Como su compañero lo dijo, ¿el glucógeno tiene la misma función en hígado y músculo o hay alguna diferenciación? ¿Qué dice? Señorita. En el hígado es una fuente de glucosa sanguínea y en el músculo, que yo sepa, es como reserva energética. Correcto, bingo, muy bien. Señor Aguayo, ¿lo que comentar? Sí, justo lo que mencionaba, estoy de acuerdo con mi compañera, en que el glucógeno hepático va a ser una reserva de glucosa. Mientras que en el músculo va a estar la reserva de combustible, ¿no? Propiamente del ATP. Del ATP, ¿ya? ¿Algo que comentar, que adicionar? Principalmente la glucosa, el glucógeno que está en hígado va a controlar la glicemia en sangre. Mientras que el glucógeno que está en músculo es una reserva de ATP inmediata para la contracción muscular. Si ustedes corren de un momento a otro, el glucógeno que se puede quemar es el del músculo, no el del hígado. Si ustedes no tomaron desayuno y son 5 de la tarde, el glucógeno que se está quemando es el del hígado, no el del músculo. Entonces, el glucógeno del hígado, de alguna manera, controla la glucosa en sangre. ¿Por qué? De repente, como su compañero dijo, puede ser que no todos tienen los receptores para algunas hormonas, ¿verdad? Puede ser. Eso investiguen, por favor. ¿Por qué el glucógeno que está en hígado solamente, molecularmente, bioquímicamente, mantiene la glucosa en sangre? Quizá puede ser porque es más sensible a la insulina. No sé, averigüen, por favor. Es una curiosidad que les doy. ¿Sí? Señor. Sí, doctor, quisiera añadir también que otra diferencia en cuanto al glucógeno hepático y muscular es que el hepático tiene 6.5 gramos por 100 gramos de tejido, mientras que el muscular solo tiene 1.4 gramos sobre 100 gramos del tejido muscular. O sea, encontramos más glucógeno en el hígado que en el músculo, por unidad de tejido. Por unidad de tejido, correcto. Interesante. Señor Roque. Sí, creo que quería agregar, ¿por qué el hígado es el que controla la glucosa en sangre? Y que se diría que el hígado, en todo su proceso de glucogenólisis, agregaba otro fosfato a su glucosa. Entonces, yo me glucosa que tenían fosfato y podrían enviarse a la sangre. En cambio, los del músculo esquelético no tenían este grupo fosfato añadido, solo estaba producido en el músculo. Ah, interesante. Muy interesante, muchas gracias. Señorita. Justo con lo que dijo mi compañero Sixto, igualmente en el hígado dice aquí en la información que el glucógeno puede presentarse solo hasta el 10% del peso del músculo, o sea, del peso del órgano, perdón. Mientras que en el músculo solo del 1 al 2%, o sea, hay mucha diferencia también. Interesante. Interesante. ¿Se acuerdan de práctica? ¿Se acuerdan que agarramos dos ratitas? Una en ayunas y otra en alimentación normal, ¿se acuerdan? Las sacrificamos éticamente y las pesamos. ¿Se acuerdan que el hígado en ayunas pesaba significativamente menos que el hígado en alimentación normal? ¿Se acuerdan? Era porque el glucógeno se había consumido, ¿no? Entonces, interesante. Listo. Entonces, ese es el concepto, ¿verdad? Tenemos glucógeno en casi todas las células del cuerpo, pero tenemos más glucógeno específicamente en hígado y en músculo, ¿verdad? Entonces, en estas células se presentan unos gránulos que tienen esta apariencia, ¿verdad? Una apariencia circular, densa, una coloración más oscura, ¿verdad? Y que en estos gránulos
de glucógeno se encuentra el glucógeno y las enzimas necesarias para su metabolismo, para su síntesis y para su lisis, ¿verdad? Muy bien. ¿Qué más? Entonces, dice aquí que el glucógeno tiene diferente función en el hígado y en el músculo. En el hígado podemos encontrar más glucógeno por unidad de tejido, 6.5, 8.5, 6.5 gramos por 100 gramos de tejido. En el músculo encontramos menos, 1.4 por 100 gramos de tejido. Primera diferencia, ¿verdad? Segunda diferencia, como dijo su compañero, en el hígado podemos pasar a la glucosa 1-fosfato por medio de la glucogenólisis, ¿verdad? Y en el músculo no hay esa fosforilación. Muy bien, vamos a estudiar esto, por favor. ¿Listo? Entonces, en función al tejido, el glucógeno en hígado permite la glicemia, un control de la glicemia, pero el glucógeno en músculo nos permite una fuente inmediata de ATP para la contracción muscular. Ese es el concepto, la principal diferencia, ¿sí? ¿Algo más que aportar a ese nivel? ¿Sí? Listo. Muy bien. Entonces vamos un poquito al proceso de formación del glucógeno. Vamos a ubicarnos en el big picture, en el mapa del metabolismo. Entonces, ¿dónde se da la formación del glucógeno? O sería, claro, la formación del glucógeno, ¿no? Muy bien. ¿Se da? Sí. ¿Algo que aportar? Muy bien. Se da en la parte superior del ciclo, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el concepto? Que el glucógeno va a pasar a glucosa 1-fosfato y luego a glucosa 6-fosfato y luego a glucosa. Eso es el proceso de glucogenólisis. Pero también podemos formar glucógeno, que es un proceso inverso. Vamos a pasar de glucosa a glucógeno. Ese es el concepto en general, ¿sí? Entonces pasamos de glucógeno a glucógeno 1-fosfato a través de una enzima UDP glucosa, me parece. Luego pasamos a glucosa 6-fosfato y luego a glucosa simple, ¿verdad? Vamos a estudiar a profundidad ese proceso. Listo. Entonces, primero estamos en el citosol, ¿verdad? Tenemos la glucosa, ¿verdad? Vamos a estudiar primero el proceso de glucogénesis, la formación del glucógeno, la biosíntesis del glucógeno, ¿verdad? Entonces, tenemos en el citosol la glucosa. ¿Qué es lo que va a pasar primero? La formación de glucosa 6-fosfato, ¿verdad? Por medio de una enzima que su compañero la mencionó, exoquinasa o la glucoquinasa. Va a consumir ATP para hacer un proceso de fosforilación, porque es una quinasa. Entonces vamos a fosforilar el glucógeno en su carbono 6. ¿Es así? Glucógeno, glucosa 6-fosfato. ¿Sí? Listo. Muy bien. Después viene otra enzima, una fosfoglucomutasa. Y vamos a cambiar el grupo fosfato del carbono 6 al carbono 1. ¿Sí? ¿Es así? ¿Me corrigen? Listo. Luego, esa glucosa 1-fosfato tiene que pasar a UDP glucosa. Aquí la enzima clave es la glucosa 1-fosfato uridiltransferasa o la UDP glucosa pirofosforilasa. ¿Sí? Entonces, ¿qué va a hacer esta enzima? Va a introducir una molécula de UTP. ¿Qué es UTP? Uridiltrifosfato. Trifosfato, me parece que es. Vamos a ver. ¿Sí? Entonces, esta enzima va a introducir este UTP a la molécula de glucosa y vamos a tener UDP glucosa, ¿verdad? Esto ya es los bloques constitutivos del glucógeno. Pero ahí no queda. ¿Qué va a pasar después? Tenemos que formar el glucógeno. Acá hay dos enzimas claves. Una es la glucógeno sinteasa, es la que va a formar los enlaces alfa 1,4, que nos va a permitir la tira de glucógeno. Y luego tiene que haber otra enzima ramificante, la que va a hacer los enlaces 1,6. Ese es el concepto, ¿verdad? Entonces, al final vamos a tener glucógeno. Ese es el concepto. Vamos a explicar paso a paso. ¿Sí? Por otro lado, el proceso inverso es la glucogenólisis. Cuando agarramos el glucógeno y lo queremos pasar a glucosa porque necesitamos glucosa en sangre. Puede ser ejercicio extenso, ayunas, ¿verdad? Necesitamos romper ese glucógeno. Entonces, ahí está un poco al revés. De glucógeno vamos a pasar al glucógeno 1-fosfato. ¿Qué necesitamos? Enzima de unificante, ¿verdad? Y la glucógeno fosforilasa. Tenemos que primero romper tanto los enlaces 1,6 como los enlaces 1,4. Y luego, ¿qué tenemos que hacer? Fosforilar, ¿verdad?
¿Qué más? Luego pasamos a glucosa 6-fosfato, probablemente por medio de la misma enzima, porque es un proceso reversible. Y luego también por otro proceso reversible pasamos a glucosa. ¿Sí? Ese es el concepto. ¿Sí? ¿Hasta acá alguna pregunta? Vamos a estudiar ahora a nivel molecular, bioquímico, cómo es el proceso. ¿Sí? Entonces, ¿cómo sintetizamos glucógeno? Vean, ¿de qué partimos? Glucosa 6-fosfato, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la enzima que tenemos en primer lugar? Tenemos que pasar de glucosa 6-fosfato a glucosa 1-fosfato. ¿Qué enzima nos permite ese cambio de fosfatos? Fosfoglucomutasa. ¿Qué tipo de enzima es? ¿Es una isomerasa? ¿O qué tipo de categoría la ven? La fosfoglucomutasa, ¿qué categoría de enzima es? Que nos permite transformar ese fosfato. ¿Isomerasa? Probablemente. ¿Sí? ¿Se confirma? Muy bien. Listo. Entonces tenemos la glucosa 1-fosfato. ¿Sí? Isomerasa, muchas gracias. Ahora, esta glucosa 1-fosfato tiene que pasar a UDP-glucosa. Esta es la unidad del glucógeno. ¿Qué enzima es la responsable? La UDP-glucosa pirofosforilasa. ¿Qué va a hacer esta UDP-glucosa pirofosforilasa? Va a introducir una molécula de UTP. ¿Qué es UTP? Uridina trifosfato. Y va a hacer como una especie de complejo UDP-glucosa. Y esos ya son los bloques funcionales del glucógeno, más o menos. Esta reacción tiene un delta G negativo. O sea, es exergónica. ¿Qué quiere decir? Que va a liberar energía al medio ambiente. ¿Qué más? ¿Es una reacción favorable o desfavorable? Favorable. Muy bien. Entonces todo va a tender para que se forme la UDP-glucosa, ¿verdad? Por eso probablemente es una reacción irreversible, porque es fácil que se lleve una sola dirección. Como coproducto vamos a tener pirofosfato inorgánico, que una pirofosfatasa viene y libera dos moléculas de fosfato inorgánico, ¿no? Muy bien, entonces ahí no queda todo, todavía no tenemos glucógeno, ¿verdad? ¿Qué pasa? Ahora va a venir una enzima que es la glucógeno sinteasa. La glucógeno sinteasa va a ser no va a ser la ramificación, va a ser los enlaces 1-4. Pero esta enzima no puede trabajar de cero, necesita un ayudante, necesita un primer. En español se le dice un cebador. ¿Cuál es ese cebador? Glucogeína. El glucógeno no se puede formar de la nada, necesita como un punto de anclaje, un inicio, ¿verdad? Es como ustedes cosen, primero necesitan hacer un nudo, ¿verdad? Y luego de ahí cosen. Es el mismo concepto. Este sería el nudo. Sería una enzima que se llama glucogeína. Esta enzima va a tener un grupo OH de un aminoácido, tirosina. Y este grupo OH va a ser el nudo, el punto de comienzo en el cual se va a comenzar a tejer el glucógeno. Entonces, ¿qué pasa? Esta glucogeína, que es una enzima, además de ser una proteína, va a pegar, porque tiene también acción catalítica, va a pegar esta primera molécula de UDP-glucosa a su extremo OH. ¿Verdad? Muy bien. Va a pegar más o menos 4, ¿sí? Y a partir de esos 4, recién esta enzima va a llamar a la glucógeno sinteasa y le va a decir, por favor, ponte a trabajar. Y esta glucógeno sinteasa va a comenzar a sintetizar los enlaces alfa 1-4, de este extremo a este extremo. ¿Se dan cuenta? Y va a comenzar a tejer el hilo, pero necesito un primer. ¿Cuál es este primer, ese cebador? Glucogeína, ¿verdad? Muy bien, hasta acá tenemos la estructura lineal. El glucógeno todavía no, nos faltan las ramificaciones. ¿Qué hay que tomar en cuenta acá? Que esta molécula tiene extremos no reductores. Usualmente está en este extremo. Ese no es un extremo reductor. Acá se le llama un extremo reductor. La pregunta es ¿por qué? Perdón, extremo no reductor. ¿Por qué? Señor Paliza, ¿por qué cree que acá se le puede llamar un extremo no reductor? Esto es un poquito de química. Imagínense la estructura de la glucosa. ¿Qué está disponible acá? Ajá. ¿Por qué le dice extremos no reductores? ¿Qué dicen? ¿Alguien puede decir? Señor. Tal vez por su grupo que uno es más propenso a ser un agente reducido y otro más un agente sólido. Correcto. Por su carga redox. Aquí hay un grupo funcional que usualmente acá está ocupado formando los enlaces. Como está ocupado formando los enlaces, ese grupo funcional pierde capacidad de reducción. Por eso se le dice un extremo no reductor. Por la disposición química de las moléculas de azúcar, ¿verdad? Este lado que queda acá siempre va a estar ocupado haciendo enlaces para la siguiente.
Entonces, por lo tanto, si el grupo funcional va a ser ocupado, uno puede reducir. Ese es el concepto, ¿verdad? Listo. Entonces, una vez que tenemos esta cadena de unidades de glucógeno en formación lineal, tenemos que hacer las ramificaciones. Ahí viene otra enzima, ¿verdad? Vamos a ver, no sé si puse acá el nombre de la enzima. Glicosil 1,6 transferasa. Muy bien, muy bien. Esta enzima la podemos entender por su actividad glicosil 1,3 transferasa o también amilo alfa 1,4,1,6 transglucosilasa. Sí, a veces cuando leo en español lo quiero traducir, pero ahí está en español. Transglucosilasa. Listo. Entonces, ¿cómo trabaja esta enzima? Acá tenemos la forma lineal, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la magia? Esta enzima va a venir, ¿ya? Y va a hacer la ramificación. Eso sabemos el concepto, pero ¿cómo? ¿Verdad? Entonces, ¿qué va a hacer esta enzima? Viene y va a romper el enlace 1,4 de los últimos 4 o 6 unidades de glucógeno. Lo va a romper, ¿verdad? Y lo va a traslocar. O sea, va a tomar esto, acá tenemos el J, ¿verdad? Entonces va a venir acá y va a romper esto y lo va a pasar acá. ¿Se dan cuenta? Y acá va a generar un enlace alfa 1,6. Y va a dejar acá unos cuantos unidades de glucógeno para que la ramificación siga. Ese es el concepto. Entonces viene, más o menos rompe, ¿cuántos? 4 o 5. 5 unidades de glucógeno, o glucósido sería, ¿sí? Y lo inserta aquí y hace el enlace 1,6. ¿Qué enzima hace eso? La amilo alfa 1,4, alfa 1,6 transglucosilasa, ¿sí? Y deja aquí, vean por favor, los extremos no reductores disponibles. Extremo no reductor, ¿verdad? Y aquí va a seguir la ramificación. Viene esta enzima de acá y sigue acá elongando las moléculas de glucógeno. ¿Sí? Entonces así tenemos el glucógeno listo. ¿Qué les parece? Simple, ¿no? A ver, denle una revisada. Preguntas, por favor. ¿Sí? Entonces, ¿qué aspectos considero claves aquí? Las unidades de la glucosa. UDP, esto. El glucógeno está constituido de UDP y glucosa, son los bloques funcionales del glucógeno. Segundo punto clave, necesitamos un primer, un iniciador. Ese es el papel de la glicogeína, ¿verdad? Esta glicogeína es necesaria para que se forme estructura lineal del glucógeno a través de la enzima glucógeno sinteasa, ¿verdad? Segundo concepto, para la ramificación necesitamos una segunda enzima, ¿no? Una enzima con actividad. Esta enzima se le llama branching enzyme, se le llama como enzima ramificante, ¿sí? Químicamente ese es su nombre, acuérdenselo de memoria por favor, ¿sí? Pero es una enzima ramificante, ¿verdad? Esta enzima, ¿qué va a hacer? Va a romper 5 azúcares y los va a translocar un poquito más arriba para hacer la ramificación y va a formar el enlace 1,6. ¿Sí? Y así tenemos el glucógeno. Vamos a ver, ¿qué dice? Dice mayor elongación sucede en los extremos no reductores. Entonces, a partir de esos extremos sigue la elongación de las moléculas de azúcar, sería, ¿no? Muy bien. ¿Qué más? ¿Alguna pregunta, por favor? Ese es en simple. ¿Sí? Entonces, estudienlo, por favor, memorícenselo. Ya están los puntos claves, la unidad de las moléculas de glucógeno, la importancia del primer. Las dos enzimas tienen diferente función. Una es, no sé si es polimerizante, hace el polímero o hace hace la formación del glucógeno en estructura lineal y la otra hace las ramificaciones. Listo. Ese es el concepto. ¿Preguntas? ¿Sí? Listo. Siguiente. Ahora vamos a la glucogenólisis. ¿Sí? ¿Qué entienden por glucogenólisis? Ya lo han dicho. ¿Qué me puede decir? Muy bien. ¿Sí? Es un proceso de obtención de glucosa a partir del glucógeno, ¿verdad? Ahora, el concepto clave acá, que no es un proceso inverso a la glucogénesis. Uno podría decir, formación de glucógeno de A a B, un paso directo. Por lo tanto, formación de glucosa va a ser de B a A. Uno pensaría intuitivamente pensar que es un proceso reversible, pero les cuento que no. El proceso de formación de glucosa a partir del glucógeno utiliza enzimas diferentes. Es un proceso algo diferente, ¿sí? No es un proceso reversible, ese es el concepto.
Primer tema a considerar. Vamos a ver. Dice, acá tenemos la molécula de glucógeno, ¿verdad? Entonces, ¿qué tenemos que hacer primero? Romper los enlaces 1,4, ¿sí o no? Para liberar esas glucosas. Entonces, ¿qué enzima rompe esos enlaces? La enzima glucógeno fosforilasa, ¿verdad? Entonces va a romper, va a liberar esas unidades y también va a fosforilar la glucosa y va a crear glucosa 1-fosfato. Probablemente eso sea específicamente en el hígado, como lo dijo su compañero. Probablemente no es tan común en el músculo. Revisen, por favor. Muy bien. Entonces, acá el concepto clave es que es un proceso inverso a la formación del glucógeno, ¿verdad? La glucógeno fosforilasa inserta un fósforo en el carbono 1 de la glucosa para obtener la glucosa 1-fosfato, ¿verdad? Muy bien. Sin embargo, van a quedar las unidades ramificadas sin procesar, lo que se le conoce como las dextrinas. ¿Qué son las dextrinas? Son unidades de azúcares que están mantenidas estables por el enlace alfa 1,6. Hasta ahí no me puede llegar esta enzima, no puede romper los enlaces 1,6. ¿Sí? Ese es el concepto. Y nos quedan unas dextrinas acá, remanentes. ¿Listo? Entonces, ¿cómo rompemos esas dextrinas? ¿Cómo podemos liberar y hacer uso de toda la glucosa que está en esas estructuras? Viene un proceso de remoción de ramificaciones. ¿Sí? ¿Cómo funciona? Acá ya conocen la ramificación, ¿verdad? Enlace alfa 1,4,4,4, acá está el enlace 1,6, ¿verdad? Acá están los fines, los residuos no reductores, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? La fosforilasa va a comenzar a eliminar los enlaces 1,4, ¿verdad? Para hacer la glucosa 1-fosfato. Sin embargo, nos vamos a quedar acá con la estructura de la ramificación. Entonces, ¿qué pasa? Tiene una enzima que se llama oligo alfa 1,4 glucanotransferasa, ¿verdad? Entonces, ¿qué va a hacer? Va a romper este extremo de acá y lo va a colocar acá, lo opuesto a la ramificación, ¿sí? Rompe aquí y lo coloca acá, ¿sí? Y va a dejar un aminoácido, va a dejar un azúcar aquí, ¿sí? Listo. Entonces, luego viene otra enzima, la amilo alfa 1,6 glucosidasa, y va a romper ese residuo de aquí y lo va a liberar. Entonces ya tenemos todo el glucógeno en forma lineal y está listo para que la enzima fosforilasa comience a liberar las azúcares y a fosforilar las azúcares en glucosa 1-fosfato. Entonces ese es el proceso de desramificación, si lo podría entender así. ¿Sí? ¿Qué les parece? Sí, simple, ¿no? Ya, muy bien. Listo. Entonces, ¿qué se tiene que acordar acá? Bueno, ¿qué es este proceso? ¿Por qué es importante? Ya lo sabemos. Sobre todo la química. ¿Qué enzimas trabajan? ¿Verdad? Eso es pregunta de examen. Es un poquito ya estudiado, señorita. Antes de la glucógeno fosforilasa, ¿qué enzima actuaba para colocarla así? ¿La síntesis del glucógeno? ¿O la glucógenolisis? No, la glucógeno. Ajá. La glucógeno fosforilasa es la primera que actúa, rompiendo los enlaces y fosforilando el azúcar a glucosa 1-fosfato. La primera enzima que actúa en la glucogenólisis es la glucógeno fosforilasa. ¿No? Esta enzima rompe los enlaces alfa 1,4, pero va a dejar las dextrinas, que están mantenidas estables por enlaces 1,6. ¿Verdad? Y esos enlaces 1,6, ¿cómo se rompen con estas enzimas de acá? A través de un proceso desramificante, ¿verdad? Específicamente la enzima oligo alfa 1,4 glucanotransferasa. ¿Cómo va a ser? Va a transferir algunos azúcares de acá a este medio de aquí, pero sin embargo van a quedar algunos azúcares todavía en enlace alfa 1,6. Entonces viene otra enzima amilo alfa 1,6 glucosidasa y va a romper ese enlace 1,6. ¿Sí? Este es el concepto, un poco molecular bioquímico. ¿Sí? Muy bien. ¿Preguntas? Esto por favor memorícenlo y estudienlo. ¿Sí? Listo. Entonces, luego ¿qué tenemos? Tenemos que entender cómo pasa de esa glucosa 1-fosfato a la célula, a la sangre, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? En el citosol vamos a tener glucosa 1-fosfato, es lo que acabamos de procesar, ¿sí o no? Listo. ¿Qué más? Luego viene una enzima, la fosfoglucomutasa, que es una isomerasa que va a cambiar el
6-fosfato de carbono, ¿verdad? Vamos a pasar de glucosa 1-fosfato a glucosa 6-fosfato. Todo pasa en el citosol del hepatocito. ¿Listo? Ahora, esa glucosa 6-fosfato va a ser transferida al RE, al retículo endoplásmico. Y dentro del citosol lo va a llevar un organela, ¿verdad? En esa organela vamos a tener un proceso de llevar la glucosa 6-fosfato a glucosa. ¿Qué enzima puede hacer eso? ¿Qué proceso estamos haciendo acá para pasar de glucosa? Hidrólisis, ruptura de un enlace por medio de agua, ¿verdad? Probablemente eso es, y también es una fosfatasa, ¿verdad? Vamos a romper, vamos a desfosforilar, ¿sí o no? De glucosa 6-fosfato a glucosa, ¿qué vamos a obtener? Fosfato inorgánico, ¿sí? Entonces estamos liberando la glucosa. Luego, esa glucosa se devuelve al citosol, ¿verdad? Y del citosol es expulsada a la sangre para mantener la glicemia, ¿verdad? Este proceso se va a mantener activo hasta que podamos ingerir alimentos o sintetizar glucosa de cero, ¿sí? Ese es el concepto. Listo, para mantener la glicemia, ¿sí? ¿Hasta acá alguna pregunta, por favor? ¿Sí? Entonces, esta es la cadena de eventos, ¿verdad? Rompemos el glucógeno por medio de procesos enzimáticos, rompemos enlaces alfa-1,4, rompemos enlaces alfa-1,6, fosforilamos y tenemos glucosa 1-fosfato. Todo pasa en el citosol. ¿Pasa a la sangre? Todavía no. Esa glucosa 1-fosfato hay que pasarla en el citosol a la glucosa 6-fosfato por una fosfoglucomutasa, una isomerasa. Luego, esa glucosa 6-fosfato hay que romperla, hay que quitarle el fosfato. ¿Dónde se hace? En el retículo endoplásmico, es un organela, ¿verdad? Pasamos de la glucosa 6-fosfato a glucosa, un estado más simple. Ahí recién la glucosa se puede asimilar. Esa glucosa se devuelve al citosol y luego a la sangre para ser asimilada por el cuerpo. ¿Qué les parece? ¿Sí? Ese es el concepto. Muy bien. Listo. Ahora, como les decía, la ruptura de glucógeno y la síntesis del glucógeno es un proceso altamente regulado. ¿Cuál es el concepto clave acá? O es uno o es el otro, no pueden ser los dos a la vez. Es decir, o estamos haciendo glucógeno o estamos rompiendo glucógeno. Los dos no se pueden hacer a la vez. Es como todo lo que ustedes hacen. O hacen una cosa o hacen otra, no se puede hacer los dos. O estudian o trabajan. Si estudian o trabajan, no van a estudiar bien y no van a trabajar bien. Por eso que ustedes tienen que aprovechar hoy día para estudiar, ¿sí? Si alguno estudia o trabaja, lo felicito. Hagan su mejor esfuerzo, tienen que trabajar el doble, el triple. Sí, pero aprovechen su juventud para estudiar. Ahora es un momento para estudiar. A veces en la vida solo hay que hacer una cosa, hay que hacer algo a la vez y hay que hacerlo bien, ¿no? Ese es el concepto. Listo, entonces, ¿a qué voy con esto? Entonces, tenemos dos situaciones en las que la síntesis de glucógeno es favorecida, glucogénesis, y en el cual la degradación del glucógeno es favorecida. Cuando tenemos el proceso de síntesis de glucógeno favorecida, tenemos la enzima glucógeno sinteasa activa. ¿Se acuerdan de la glucógeno sinteasa? ¿A nivel de qué trabaja? Rompiendo enlace 1,4. Ajá. ¿Rompiendo o haciendo? Haciendo, muy bien. ¿Verdad? Y por otro lado tenemos la glucógeno fosforilasa inactiva. ¿Se acuerdan la función de la glucógeno fosforilasa? Rompe los enlaces una cosa. Se dan cuenta, ¿no? Las dos no pueden trabajar a la vez, porque haces o no haces, hay que tener orden. ¿Listo? Muy bien. Por otro lado, en un proceso de degradación del glucógeno, pues probablemente queramos lo opuesto. Se activa la glucógeno fosforilasa, ¿verdad? La enzima que va a romper, ¿verdad? Los enlaces alfa 1,4 y se inactiva la enzima glucógeno sinteasa, ¿verdad? ¿Qué proceso regula esto? Insulina, glucago, ¿verdad? Interesante, cuando tenemos niveles elevados de insulina, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a promover la formación del glucógeno o lo vamos a romper? ¿Qué dicen? Promover la formación del glucógeno. ¿Sí? Muy bien. Por otro lado, cuando tenemos adrenalina, glucagón, vamos a promover la ruptura de glucógeno, porque estas enzimas, estas hormonas son glicémicas, o sea, elevan el nivel de glucosa en sangre. Ese es el concepto, ¿sí? Entonces son dos enzimas que ya conocen, ramificaciones, desramificantes, hacen enlaces alfa 1,4, otros los quitan. Estas enzimas, ¿cómo se controlan? Por hormonas. Insulina promueve la formación del glucógeno y, por otro lado, glucagón, adrenalina promueven la destrucción del glucógeno. Ese es el concepto, ¿verdad? Listo.
¿Alguna pregunta, por favor? Con confianza. ¿Sí? ¿O algo que adicionar que ustedes han podido leer para su participación? ¿Sí? Listo. Señorita. Una cosa, estaba viendo que la síntesis del glucógeno gasta 1 ATP por mol de glucosa que se añade al glucógeno, y por otro lado la degradación del glucógeno se forman hasta 39 ATP por moles de glucosa. Ah, interesante. Entonces, ¿cuál proceso nos da más ATP? La degradación. La degradación. Interesante. Muchas gracias. Bien. Entonces, la formación del glucógeno, ¿cuánto gastamos? Gasta 1 ATP. Por la fosforilación. Eso. Muy bien. ¿Y la Degradación nos da 39 ATP. 39. Ah, interesante. Muy bien, muchas gracias. Listo. Entonces, este es un resumen de tanto el concepto de la formación de de glucógeno, de glucosa y su control, ¿verdad? Entonces vamos a resumir un poquito. ¿Listo? Acá tenemos de glucógeno, vamos a glucosa 1-fosfato, pero también podemos pasar de glucosa 1-fosfato a glucógeno, ¿verdad? Acá tenemos la glucogenólisis y acá tenemos la glucogénesis, ¿verdad? La UDP glucosa es en el medio, ¿verdad? Son las unidades estructurales del glucógeno. Entonces, ¿cuál es el concepto acá? Que puede eso ocurrir en todas las células, pero principalmente hígado y músculo. ¿En qué parte de la célula ocurre eso? En el citosol, ¿verdad? No ocurre en la mitocondria, no ocurre en el núcleo. ¿Qué necesitamos? UTP, ¿verdad? Necesitamos UTP para la incorporación de las unidades de glucógeno en la cadena. La enzima necesita UTP, ¿verdad? Y produce UDP. ¿Qué más? Muy bien, tenemos dos posibilidades en el organismo: en un estado bien alimentado y en un estado en ayunas. En un estado bien alimentado, ¿qué tenemos? Elevada ingesta de alimentos, por lo tanto, elevado nivel de glucosa en sangre, ¿verdad? Vamos a ver qué va a pasar. Esto va a llevar, por lo tanto, a elevado nivel de glucosa en sangre. Como consecuencia, se va a generar mayor insulina y menor cantidad de glucagón. Por lo tanto, eso va a llevar ¿qué? A una elevada actividad de las proteínas fosfatasas. Y esto va a conllevar a una mayor síntesis de glucógeno. Ese es el concepto. Conceptos claves: a mayor insulina, menor glucagón, mayor actividad de la glucógeno sinteasa. Se hace más glucógeno, ¿verdad? Este es el concepto. Punto clave: azúcar en sangre. Alto azúcar en sangre, alta cantidad de insulina, elevada actividad de las proteínas fosfatasa, y mayor cantidad de glucógeno, ¿verdad? Listo. Por otro lado, en un estado en ayunas, ¿qué tenemos? Poco ingesta de alimentos, por lo tanto, azúcar en sangre es baja, el cuerpo necesita mayor azúcar en sangre. ¿Qué manda? Baja la insulina, pero sube el glucagón. El glucagón nos permite la liberación de la glucosa del glucógeno, ¿verdad? Como tenemos alto glucagón, ¿qué pasa? Va a subir la actividad de las quinasas. Y la actividad de quinasa, ¿qué va a controlar? La fosforilación, y por lo tanto va a activar la glucógeno fosforilasa. ¿Sí o no? Entonces tenemos dos posibilidades: un estado aquí de elevada conversión del glucógeno a glucosa en estado de ayuno, y otro estado, baja conversión del glucógeno a glucosa en un estado alto, bien alimentado. Ese es el resumen, ¿sí? Entonces, eso estudienlo, por favor, los conceptos y sobre todo la relación que hay entre las hormonas y la formación del glucógeno o la destrucción del glucógeno, ¿sí? Entonces, en resumen, eso es. ¿Qué les parece? ¿Alguna pregunta? ¿Sí? Entonces, para tener una vida saludable, ¿cuál es la aplicación clínica? La aplicación clínica es siempre mantenernos en actividad física. Hay que quemar el azúcar que no estamos consumiendo. Bueno, el azúcar que no estamos usando, hay que quemarlo. Hay que sumar los pasos por día. Hay que llegar a 8.000 pasos por día, 12.000 pasos por día, ¿verdad? Hay que hacer ejercicio de manera rutinaria. Porque este mecanismo se puede atrofiar. Tanta va a ser el azúcar en sangre que mantenemos durante el tiempo que nuestra insulina va a perder actividad. Y eso va a ocasionar diabetes tipo 2, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el concepto acá? Hay que mantener el cuerpo en actividad quemando el azúcar. ¿Sí, señorita? Doctor, también me parece que pacientes, por ejemplo, con diabetes, también se les recomendaría aumentar masa muscular, o sea, aumentar también de glucosa. Es interesante. La masa muscular es un factor protector para las enfermedades de síndrome metabólico. Sí, se recomienda que todos tengamos más masa muscular. Eso nos protege de
la diabetes. Ahora, en personas que ya tengan diabetes, no les sabría decir cuál es el tratamiento. Lo primero, antes que hacer músculo, es cambiar de hábito de vida, y hábito saludable. Incorporar más verduras, bajar alimentos glicémicos, ¿verdad? Y un poquito de actividad física, de todas maneras. Ahora, que ellos puedan hacer más masa muscular, tendría que revisarlo. ¿Sí? No sé si sea de repente contraproducente o no. Pero sí les recomiendo que todos en estado saludable hagamos más músculo. Eso nos protege de enfermedades de diabetes tipo 2. Entonces, ¿cuál es el concepto acá? Hay que quemar el ATP, hay que quemar el glucógeno, ¿sí? De manera natural, de manera constante. Eso nos va a dar más salud. ¿Sí? Listo, esa es la aplicación clínica. Muy bien, ¿hasta acá alguna pregunta, por favor? Listo. Entonces me gustaría un poquito dejarlo aquí y vamos a ver, y dejar que ustedes puedan presentar la formación de glucosa. ¿Sí? ¿Les parece bien? ¿Quién expone la formación de glucosa? La próxima semana. ¿Sí? Eso de repente ustedes lo pueden explicar bien, por favor. ¿Sí? No los quiero llenar dando temas ahorita. Muy bien. La gluconeogénesis, la formación de glucosa. Pero quizá podamos conversar un poquito. ¿Sí? Pero nos damos un break de 5 minutos. ¿Está bien? Listo, no quiero...